La palabra de nuestro Señor esta noche es el hermano Alfredo. Gloria a Dios. Pueblo de Dios, Dios me los bendiga. Como se encuentra cada uno de ustedes, pueblo bendecido. Aleluya, gloria a Dios. Es un gusto, es un privilegio, hermanos, estar aquí gozándonos todos juntos en armonía, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bueno, pues hermanos, esa es la primera vez que me paro en un altar a predicar la palabra de Dios. Y cada es la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Entonces le damos gracias a nuestros pastores por este privilegio que nos dan de venir y traer esa semilla a su pueblo. Y le pedimos a nuestro Señor que esa semilla caiga en buena tierra, fértil y buena, y que dé frutos al 100 por 1. Gloria a Dios. Bueno, pues nos vamos a esta palabra. Nos vamos a ir a Mateo 25. Creo que todos ya la conocen, hermanos. Dicen un amén cuando estén listos, hermanos. Gloria a Dios. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él. ¿A dónde? A las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oh bendito Dios Padre. Señor, te doy gracias por esta palabra, Padre, porque tu palabra es sustancia para mi alma, Señor, refrigerio para mis huesos, Padre. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos, Padre. Te pido, mi Señor amado, que sea usted, Señor, hablando a través de mí, Señor. Que use mi boca, que use mi lengua, Padre. Que no hable yo, Señor, a su pueblo, sino que sea su Santo Espíritu de Dios, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, queridos hermanos, hermanas, en esta tarde quiero predicar de esta parábola, que es de sumamente importante, que todavía no acontece. Esta parábola de las 10 vírgenes es una palabra profética que anuncia la venida de Jesucristo por su iglesia, lo que llamamos el rapto y el arrebatamiento de la iglesia, y que puede suceder en cualquier momento. Cuando menos nos lo esperamos, Él va a venir, porque así dice su palabra, que Él vendrá como ladrón en la noche. Entonces,
Entonces, sabemos que Cristo está por venir, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque todas las señales del fin que está en el versículo antes del 25 de Mateo 24, todas las señales ya se cumplieron. Entonces eso quiere decir que el Señor está por venir y la iglesia tiene que estar preparada, porque los que no están preparados se van a quedar, y se van a quedar en la tribulación, y ellos son los que únicos van a saber quién va a ser el anticristo. Nosotros no, nosotros vamos a ser levantados, gloria a Dios. Entonces, aquí en Mateo 25 capítulo dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo, a Cristo, sí. Entonces aquí habla de las vírgenes, 10 vírgenes. Aquí yo puedo entender que hay dos grupos: 5 sabias y 5 insensatas, necias. Entonces aquí yo puedo entender, como les dije, que la mitad del mundo se va a ir y la mitad se va a quedar. Pero yo sé que todos nosotros nos vamos a ir, porque aquí estamos buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Dejamos todas las cosas que teníamos en este día, en esta tarde, en esta noche, para venir a oír palabra de Dios y a buscar su presencia, ¿verdad? Entonces habla de la Virgen. ¿Qué representa la Virgen? Que dice aquí, la Virgen es la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces aquí, ¿qué representa la Virgen? Estas vírgenes representan la iglesia, como les decía, hermanos. ¿Y cómo está comparando Jesús a su iglesia? Como una virgen, ¿verdad? Que no ha conocido varón. El significado de una virgen significa virginidad, pureza, lealtad, rectitud y santidad. Entonces, cuando Cristo venga, no va a venir por una iglesia ramera, no va a venir por una iglesia que se revuelca en el pecado. No, hermanos, no. Jesucristo va a venir por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Entonces, aquí podemos entender que habla también del esposo. Y el esposo todos sabemos que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí habla en el versículo 2 que dice que hay 5 prudentes y 5 insensatas. Entonces, las vírgenes, habla de las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes representan a los discípulos que brillan con la luz del Espíritu Santo. Acuérdense que había 5 lámparas que estaban, ¿cómo? Encendidas, y las otras apagadas, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la mitad de la iglesia está metida con Dios, orando, ayunando, buscando de Dios, leyendo la palabra, la Biblia, que se preparan cada día en santidad, que buscan el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que velan de noche y de día en oración, anhelando el regreso de Cristo. Son personas que han entendido que el cristianismo no es venir a una iglesia solamente los domingos, sino que es una vida completa consagrada en santidad al Señor. Esos hermanos o hermanas
son las vírgenes prudentes, que no comparten con el pecado, que se alejan del pecado, que se apartan para Dios solamente y que han crucificado su carne y sus deseos carnales. Entonces están dedicadas a darle su vida y a servirle al Altísimo. Son hermanas temerosas, conocedoras de la palabra, que estudian, que leen, que oran todos los días, que tienen sujeta a su familia, a sus hijos y que aman a Dios. Viven una vida recta, no solo en la iglesia, no solo tampoco en sus casas. Solo viven en la iglesia y también en sus casas. Son hermanos que tienen una vida plena, santa, que no necesitan que la pastora venga y les diga: hermanos, pórtese bien, hermana, pórtese bien. Esas personas, esas vírgenes, esas personas no ocupan que vengan los pastores a decirles lo que están haciendo mal. Esas son esas personas que se guardan en rectitud. Y esas personas han entendido que Dios se les respeta. Esas son las vírgenes prudentes. Entonces también nos habla de las vírgenes necias, insensatas. ¿Quiénes son las insensatas? Las vírgenes insensatas son aquellas personas que asisten a la iglesia. No les digo cristianos porque no lo son. Si lo fueran, vivieran en santidad. Son meros oidores de la palabra. Asisten a las iglesias, oyen sermón tras sermón, pero nunca cambian. Le entra la palabra por aquí y le sale por acá. No les importa buscar de Dios. Entonces, esas vírgenes insensatas son hipócritas, mentirosas, no son cristianos auténticos, son engañados por su propia concupiscencia. Creen que van a ir al cielo por venir a oír un sermón, pero están equivocados. Son la cizaña de la iglesia, porque todas las iglesias tienen trigo y cizaña. Son hermanos que aunque vienen a la iglesia, se emborrachan, se drogan, ven pornografía, adulteran, se masturban, practican lujuria, fornicación, asisten a los bares, a las cantinas y a las fiestas paganas. Pero los domingos aquí están sentados alabando a Dios. Señor, yo te amo. Señor, por así voy a cambiar. Pero vienen todos los domingos. Esas son las vírgenes insensatas. Son vulgares, maldicientes, groseros. En su casa maldicen a todo el mundo, maltratan a sus hijos y a su esposa, gritan, pelean, blasfeman, no tienen tiempo para orar, pero sí para estar todo el día en la televisión, en las redes sociales, en el teléfono, y están perdiendo el tiempo ahí. Y el enemigo los tiene ahí atrapados, poniéndole esas cosas para que no oren, para que no busquen el camino de Dios, para que los distraiga. Y los tiene engañados el enemigo, pero ellos no se dan cuenta. Pero ellos vienen, como les dije, pero ellos vienen a la iglesia,
se sientan, oyen palabra de Dios, pero cuando salen de la puerta, siguen haciendo lo mismo. Y siguen haciendo lo mismo y no cambian. Cuando no entienden que el tiempo está corto. Por sencillamente no esperan a su Señor. Esas son las vírgenes insensatas. Cuando venga el Señor, todas esas personas no entrarán al reino de los cielos. Se quedarán y será el llorar y el crujir de dientes. Sabrán que se quedaron, sabrán que todo lo que les habló el Señor a través de la pastora, del predicador, del pastor, era cierto, pero nunca lo creyeron porque no amaban a Dios. Eran meros oidores, pero no hacedores de la palabra. Esas son las vírgenes insensatas. Entonces habla también del versículo 5, que dice: tardándose el esposo, ya sabemos quién es el esposo, cabecearon, ¿y qué dice? Todas se durmieron. ¿Y quiénes se durmieron? Las insensatas y las prudentes. Aquí dice que todas se durmieron. Déjame te digo algo, querido hermano. Esto quiere decir que todos podemos debilitarnos. El hecho de que usted sea un prudente hijo de Dios no quiere decir que usted sea un súper perfecto. Había hombres grandes de la Biblia, como Elías. Era un hijo del Señor, pero quería morirse. Señor, basta ya. ¿Acaso yo soy mejor que mis padres? Quítame la vida, Señor. Eso es una flaqueza, ¿verdad? Un siervo de Dios pedir que Dios lo mate, que Dios se lo lleve. Esa es una debilidad, ¿verdad? Hay muchos que juzgan a otros por sus debilidades que tienen. Y la Biblia dice que todos se durmieron y que habemos hermanos o hermanas que de repente han tenido flaquezas o hemos cometido algún pecado, pero nadie te puede juzgar por esto que tú hiciste. La mujer adúltera pecó y se la llevaron a Jesús, y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. ¿Y qué le dijo? Y no peques más. Aleluya, sí, gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos miran la debilidad del otro y lo juzgan y lo critican, cuando la Biblia dice que todos se durmieron? También habla de Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Cristo, ¿verdad? Y fue a ver dice la palabra de Dios, que fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Judas lo entregó. ¿Y qué hizo Judas después? Se arrepintió, ¿verdad? Y fue con los sacerdotes a regresarle las monedas para que dejaran libre a Jesús, pero ya era demasiado tarde. ¿Y qué hizo Judas? Se ahorcó, ¿verdad? Y yo pienso que si Judas no lo hubiera de haber hecho, el Señor lo iba a perdonar. Entonces, también podemos ver otra persona, otra grande nombre de la Biblia, que dice que Pedro, dice que
Pedro negó a Jesús. Después que dijo que no lo dejaría ni en la cruz, y Jesús le dijo: Pedro, Pedro, antes que cante el gallo, me negarás. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, no, Señor, yo no te voy a negar. Yo no te voy a negar, Señor. ¿Y cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Y qué hizo Pedro cuando negó a Jesús? Lloró amargamente. Y sabemos que Jesús le dijo a Pedro, cuando Jesús resucitó y Pedro volvió a su barca nuevamente, como cuando Jesús lo llamó a pescar. Entonces cuando Jesús va y tiene un encuentro con Pedro, lo halla pescando también. Y Pedro, estando en la barca, avienta la red y dice la palabra que no agarra ningún pez. Entonces oyen una voz desde afuera y le dice: Pedro, avienta la red a tu derecha. Y Pedro voltea y dice: ¿y quién es este? Si yo tengo experiencia, ¿quién es este? Y le vuelve a decir: Pedro, avienta la red a tu derecha. Y dice: pues ¿quién será? Esto solamente era Jesucristo cuando me llamó. Y él avienta. Y dice que saca también la red llena de peces. Y dice: ese es Jesucristo, ese es, y va con él. Y yo pienso que Pedro le iba a decir: perdóname, Señor. Cuando Jesús le dice: Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas. Sí, Señor, yo te amo. Yo te amo. Y así vemos muchos hermanos que les pasa igual que a Pedro. Piensan que Dios está enojado y que tienen miedo y no quieren orar porque piensan que Dios no los oye. Pero el Señor les está diciendo: si tú me amas, el Señor le dice a Pedro: si tú me amas, pacienta mis ovejas. No me importa lo que hayas hecho, yo te amo, Pedro. Yo te perdono. Yo te doy otra oportunidad, Pedro. Gloria a Dios. Y la pregunta es: ¿te has quedado dormido, hermano? ¿Te has quedado dormido? Y sabemos que sí, hay varios, muchos. Yo también me incluyo, hermanos. Y yo también me he dormido. Pero no físicamente, les estoy hablando de un sueño espiritual. ¿Dejaste de orar? ¿Ya no estás ayunando como antes? ¿Ya no lees la Biblia? Antiguamente llegabas a la casa y leías la Biblia. Ahora no lees nada. ¿Quién reconoce que se ha quedado dormido espiritualmente? Dios le bendiga, hermano. Y Dios le está hablando. No importa quien se quede dormido, Él nos perdona. Entonces, no se sientan mal, hermanos. No se sientan culpables. No. Entonces, pero usted me puede preguntar: hermano Alfredo, yo ya no oro porque me siento culpable. Yo ya no ayuno. Yo ya no hago nada de las cosas de Dios porque volví a hacer lo que hacía antes. Me emborrachaba. Volví a ir a las cantinas. Prendí mi teléfono y volví a ver pornografía. Y me he apartado de Dios.
Yo no merezco. Pero ¿cuántos saben que el hijo pródigo no merecía? ¿Y cómo lo recibió su padre? Con una fiesta. Y el Señor dice que las vírgenes todas se quedaron dormidas. Pero dice la palabra que cuando se despertaron, las vírgenes prudentes tenían aceite. Aunque tengas flaquezas y no tengas ganas de orar, ni de ayunar, ni de leer la Biblia, la palabra, nunca dejes de buscar a Dios. Aunque no sientas su presencia, sigue llenando tu vasija de aceite. Siga buscándolo, siga perseverando, sígale buscando, hermanos. Entonces, aquí podemos ver en los siguientes versículos, en el 6, en el 7, en el 8, entonces dice: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a nosotros, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Déjenme le pregunto a cada uno de ustedes, hermanos. Más bien, quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Es posible que un hombre de Dios que ora, que ayuna, que estudia la Biblia, que se prepara y que tiene sus lámparas encendidas, que tiene sus vasijas llenas de aceite, es posible que le pueda dar aceite a una persona que no tiene su lámpara encendida? ¿Es posible? No, ¿verdad? Porque sabemos que el aceite es el Espíritu Santo. Y no es posible. O tal vez, si yo vengo con el pastor y le digo, y le pregunto: pastor, ¿me puede vender de su aceite para que mi lámpara no se apague? ¿Se podrá, pastor? No se puede. No, tampoco se puede, es imposible. Esto querían hacer las vírgenes insensatas. Les dijeron a las 5 vírgenes prudentes: danos de vuestro aceite. Pero aquí las 5 vírgenes prudentes fueron personas sabias, porque dijeron: si les damos de vuestro aceite, nosotros nos vamos a quedar sin aceite. Y las vírgenes insensatas, dice la palabra, que salieron a comprar el aceite. ¿Y qué pasó? Vino el esposo. Cuando salieron a comprar el aceite, llegó el esposo. Y aquí puedo ver que las vírgenes insensatas fueron demasiado tarde para que se arrepintieran. Ya al último que vieron que el Señor venía, se quisieron arrepentir y dijeron: no tengo aceite, mi lámpara se apaga. No tenían el Espíritu Santo. Y las lámparas sin el aceite no prenden. Entonces todos nosotros tenemos lámparas, mas ¿tenemos aceite? Yo no lo sé. Si cada uno de ustedes tendrá sus lámparas encendidas y con extra aceite, yo no lo sé, hermanos, pero Dios sí lo sabe. Entonces, esto va a quedar para la siguiente prédica, porque la pastora me está haciendo señas que dice, ¿verdad? Y todavía falta, hermanos, pero queda la segunda parte. Dios me los bendiga, hermanos, que la paz y el gozo de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos, y recuerden, busquen a Dios y llenen sus lámparas de aceite
el Señor va a venir por su iglesia. Y si usted se queda, lea la palabra de la tribulación. Cosas fuertes vienen, que dice la palabra que nunca se han visto. Así que Dios me los bendiga, hermanos, y sigamos gozándonos en la presencia del Señor. Pasamos la palabra a nuestra hermana. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Así que nos vamos a seguir gozando la palabra del Señor. Y dice que cada quien es responsable de que sus lámparas estén encendidas, estén con ese aceite. Y no podemos, ¿verdad?, como dice el hermano, ir a pedírselo a alguien más, solo que nosotros mismos tenemos que tener esa responsabilidad, porque la salvación es personal, ¿verdad? Gloria a Dios. Y vamos a seguir con nuestra hermana Lidia, que trae otra parte de la verdad que nos trae de la verdad, porque también de esa palabra,
poquito, pero como dicen, no cantidad, sino calidad. Entonces yo se lo entregaba a medio desayuno porque tenía gastritis, porque ustedes saben, gloria a Dios. Y él me daba los días de ayuno, le decía tantos días y me lo daba. Él es perfecto porque me lo daba de 6 a 6 y seguido. Y yo le decía, yo no voy a poder porque yo estoy enferma. Y yo decía, bueno, tengo que abstenerme como los atletas, ¿verdad? Ellos están obteniendo aquí. Aquí dice que ellos hacen de todo para ganar esta corona y ahora nosotros. El segundo día yo miraba la comida, nunca me da comida mi jefa, me llenó de comida a la ventana. Digo yo, wow, hay otra hermana conmigo, ella siempre está conmigo y me dijo, yo la voy a ayudar en esta semana de hijo y vamos a estar juntas. Y yo le decía, hermana, hay mucha comida y ellos tienen cámaras, yo no me la puedo comer, pero de poquito a poquito yo la iba escondiendo a mi bolsa. Y siempre Dios me hablaba en la noche en sueños, me decía que eso tenemos que enseñarnos de comer. Si queremos ganar esta corona, es incorruptible la de nosotros, porque la de ellos es corruptible. Yo decía, tengo que tenerme de comer y toda la comida ahí, el tercer día, ya él me enseñaba de la mentira, porque decía que nosotros estábamos mintiendo, que usábamos una mentira piadosa, decimos nosotros, una mentira piadosa no hace daño, pero sí una mentira piadosa es pecado, es abominación a Dios, y por lo mismo no me deja ganar esta corona a mí. Y ya el siguiente día me enseñaba donde muchos venimos a la iglesia, muchos queremos que los pastores ellos nos den lo que Dios nos debe de dar, que ellos queremos la aprobación de ellos primeramente porque estamos desesperados y queremos que la pastora nos dé una palabra. Sí, ella nos puede dar una palabra, pero no nos puede dar esta corona, la vida eterna. Entonces Dios me mostraba a la pastora con la muchacha que estaba, la hermana que estaba conmigo y me decía, dile que yo la apruebo porque mi hija no la va a aprobar, mi hija lo puede hacer, pero no lo va a hacer porque yo no lo permito. Y mira que la pastora estaba ahí con nosotros y yo le dije, hermana, le digo yo, es que esto me dijo Dios en el sueño, me dijo, sí, es que llevo 3 semanas de querer hablar con la pastora y le mandé mensajes y ella, su pastora, no me quiere contestar. Y le decía yo, Dios está hablando, dice que ella lo puede hacer porque es su hija, pero no lo va a hacer porque Dios quiere que nosotros vengamos, que nosotros vengamos y nos arrodillemos, que lo pidamos en oración. Y ella decía, perdóneme, Señor, es verdad, pero yo necesitaba que su pastora ore por mí, que ella me diga si yo estoy bien o no. Y le decía, pero Dios no quiere, Dios quiere que usted le busque en ayuno y oración, porque es lo que la iglesia ya no quiere. Le decía Dios que la iglesia está en todo, la iglesia está quieta, nosotros, usted y yo, y no hablo solo de nosotros, muchas iglesias, muchos ministerios están quietos, están a pie cruzado, nomás aparentamos, ¿verdad? A veces que somos y no somos nada. Y ya el último día ya también Dios me mostraba lo que estaba pasando en la iglesia, que había mucho. Cuando el hermano hablaba, digo, por algo Dios dijo que el hermano predicara, porque también él me hablaba que orara mucho por el día 31. Y yo decía, no entiendo por qué Dios me habla del día 31. Y era por eso que Dios nos está hablando, no solo a mí, a todos nos está hablando. Porque miraba yo que estaba en un edificio, fue el último día de ayuno, y yo le decía, Señor, pero yo conozco esas
muchos que creen que son mis hijos están ahí y ellos no quieren nada hacerlo conmigo. Y yo les decía, perdónenme, Señor. Cuando me decía de la mentira, yo le decía perdón, Señor, porque me decía que también en la carrera, para esta corona, necesitábamos que no mintiéramos ni siquiera esa mentirita piadosa, porque le estábamos robando los diezmos y las ofrendas. Y en los diezmos, yo le estaba dando a Dios el diezmo de mi trabajo y el extra, pues no lo sacábamos, ¿verdad? Y le decía yo a mi esposa, o sea, le estamos robando porque entra dinero extra, 10, 20 dólares extra, nosotros le estamos robando a Dios. Y como cristiana, como líder de la iglesia, como hija de Dios, a mí me es pecado robarle a Dios. Si entra un dinero extra, ellos me están robando. Ellos están robando los negocios, ellos están robando en el trabajo, ellos están robando en mi casa de oración. Yo le decía gracias, Señor, porque a veces sí lo sabemos, porque yo lo sabía, pero no lo estaba haciendo. Y si en un tiempo yo lo supe, porque un pastor me dijo que todo lo que saliera extra también teníamos que sacar el diezmo, ya fueran 10 dólares, ya fueran 5 dólares, tenemos que sacar el diezmo de lo que estamos. Bueno, a nosotros, ¿verdad? Como cristianos y líderes, o sea, yo sé que es pecado que yo le esté robando a Dios. Y así, el último día, pues llegó y le dijo, perdónenos, Señor, porque así estamos en la iglesia ahora. Estamos abrazando el pecado, estamos nomás aparentando que somos cristianos y no somos, ¿verdad? Voy a pedirles que vayan a Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os tengáis en los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí nos habla, ¿verdad?, de robo, de abominaciones, nos habla del adulterio, que lo estamos abrazando, de mentiras, de muchas cosas que nosotros como cristianos las estamos abrazando y no las queremos dejar, ¿verdad? Y es difícil, pues, dejar todo esto, ¿verdad? Hay cosas que no las queremos dejar, pero Dios me decía, en ayuno de oración, aquieta tu cuerpo, disciplínate como estos atletas. Tenemos que disciplinarnos nosotros, hacer ayuno y oración, porque yo miraba que tenía una prueba y yo estaba bien, porque en esos días de ayuno yo estaba bien, yo no estaba pecando en nada. Y tenemos que apartarnos de todo. Cuando viene la lucha, viene la prueba, a un lado pasa. Yo solo miraba que venía una lucha y pasaba, yo no la miraba. Pues creo que muchos están viendo las luchas y las pruebas, porque como no estamos bien en la presencia de Dios, pues nos llega la prueba y la tenemos ahí con nosotros. Y cuando yo me daba cuenta que esta semana llegaba una prueba y de lado pasaba, llegaba y se iba porque no tenía entrada a nosotros. Y yo sé que el enemigo también está luchando, porque él sabe que nosotros somos una amenaza para el infierno, pero si Dios va con nosotros, no hay nada que nos detenga. Amén. Mateo 11:12. Gloria a Dios. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. Esos somos nosotros, ¿verdad?, que estamos ahora aquí disciplinándonos, no importa la lucha que yo sé que muchos dejaron a sus esposos en la casa y se vinieron, no les importó, y si estuviera lloviendo, pues también, ¿verdad?, los que llegaran, pues somos los que estamos luchando, somos los que estamos corriendo esta
me explícito, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no me deslizo. Primera de Corintios 5:2. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, por el cual asimismo si retiene la palabra que os he predicado, soy salvo. Dice, si no creísteis, en vano. Así que tenemos que poner por obra esta palabra, ¿verdad? Tenemos que vivirla, no solo ser oidores, también hacedores de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que ponerla por obra para ganar esta corona de vida eterna, porque pues no nos es cualquier cosa, ¿verdad? Tenemos que disciplinarnos, tenemos que sujetarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En ayuno y oración, porque Dios dice que Él nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Yo a veces le digo, bueno, ahora yo le digo, yo no puedo. Antes yo decía, yo no puedo, ahora mucho tiempo yo no puedo hacer esto. Solito se me es fácil, porque cuando empezamos Dios nos pone en disciplina. Y yo siento que esta semana me sirvió mucho. Yo le digo a mi esposo, ni mis finanzas, ni una tormenta, ni nada a mí me detiene. Yo voy a seguir adelante porque Dios estuvo conmigo en esta semana y yo sentí mucho respaldo de Dios. Yo digo, cuando Dios nos da, pues así también nos puede quitar, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues esta ha sido la palabra de Dios que he traído. Que sea usted obrando, Padre, con poder y gloria en cada uno de mis hermanos, Señor amado. Que sigamos nosotros corriendo esta carrera, Padre Santo, para poder llegar un día, Padre, allá y gozarnos juntamente con mis hermanos, con usted, Padre amado. Bendiga a cada familia, Padre, que están aquí, Padre. Tuvieron el privilegio, Padre Santo, porque es un privilegio de estar en su casa, Padre, en esta casa que es casa de oración y puerta del cielo, Padre Santo. Bendígalos a cada uno, Padre, que hayamos recibido, Padre, y que nos llenemos, Padre, de su palabra en esta noche, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Siempre, así que hay que escuchar, ¿verdad? El consejo de nuestro Señor. Porque ahora vamos a pasar a nuestro hermano Cristian, que también nos trae un poco de Vamos a primera de Juan 5:21. Y dice, hijitos, guardados de los ídolos, amén. Señor, en esta hora, Señor, te pido, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control, Señor. Seas tú, Señor, tomando el control de mí, Señor. Con tu palabra, Señor, llegue, Señor, a tus creyentes, Señor. Que tú, Señor, tengas nuestra vida, guardarnos, Señor, para que prediquemos el bien, Señor. Que seas tú, Señor, predicando, Señor, en la vida, Señor. Yo le puse de título que esta ha sido la trampa, porque en la Biblia nos dice que la idolatría no más es alabarle a un Dios, muchos creemos que la idolatría es alabarle a un Dios, que es falso, una imagen, y acordando algunos versículos de la Biblia, eso no es todo idolatría. Y dice que idolatría son como a cosas que le dedican más tiempo que Dios, lo terrenal. Puede ser un teléfono,
puede ser trabajo, puede ser lo que sea, pero algo que no sea Dios, eso está idolatrando. Pero vamos a con Biblia, porque uno diciéndolo no significa nada, todo tiene que ser con Biblia, ¿no? Pues vamos a Colosenses 3:5. Cuando lo tengan, ¿no? Dice Colosenses 3:5: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, si nos fijamos aquí en este texto, aquí nos dice que todo lo terrenal, pues ¿qué es lo terrenal? Pues es todo lo que hay aquí en este mundo pecaminoso, aquí todo lo que es creado por humanos y que no sea de Cristo, es idolatría. A todo lo que le dedique más tiempo, a todo lo que no esté en la Biblia, es idolatría. ¿Qué más dice la impureza? Las pasiones desordenadas, que a toda pasión que no tenga a Cristo en el camino es idolatría. Quieres ser algo que te aleje de las cosas de Dios, quieres ser alguien que no va a tener tiempo de ir a la iglesia, eso es idolatría. No va a haber, estás idolatrando. Cuando piensas que puedes ser un trabajador, un experto, pero que te aleje de las cosas de Dios, estás idolatrando. ¿Qué más dice? Malos deseos. Son malos deseos que no incluyen, esos malos deseos son los que no incluyen a Dios, lo mismo. Que si quieres ser algo o quieres una cosa especial, pero sabes que te va a alejar de las cosas de Dios, estás idolatrando. En cuanto hagas eso es idolatría. Y ahorita vamos a ver más adelante qué les pasa cuando uno comete idolatría. Pero vamos a ver qué más dice la avaricia. La avaricia es el fraude, la codicia, es negación a las cosas eternas por las mundanas y afán de poseer riquezas para atesorarlas. No sirve de nada, hermanos, que nos llenemos los bolsillos de dinero, que nos llenemos los bolsillos de cosas aquí del mundo, si nada nos vamos a llevar. Todo es prestado, esta vida, este cuerpo es prestado, y el mismo cuerpo nos vamos a llevar porque se va a quedar, y lo que nos vamos a llevar es la alma. En nombre de Jesús. Dice que la avaricia es la negación a las cosas eternas por las mundanas. Si niegas que vas a una tienda, ¿no? Y luego niegas que Dios está. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a Mateo 6, 19, 21. Dice, Dios no me cuando yo no tengo. Mateo 6, 19 al 21 dice: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el origen corrompen y donde el ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, ni donde la polilla ni el origen corrompen y donde el ladronesco no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Donde te hagas tesoros, no tiene que ser en esta tierra, es en el cielo. Si haces dinero, haces fama, haces todo, eso no tiene nada que ver porque todo está en el cielo, y todo lo que hagas aquí que no sea de Cristo es idolatría. Estás idolatrando. No nomás es poner una imagen y inclinarte, no, hay muchas formas de idolatrar y no nomás es eso, sino estas cosas también. Vamos a Efesios 5:5. Efesios 5:5 dice: porque sabe es esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, no tiene herencia del reino de Cristo. Este versículo dice casi lo mismo que el Colosenses 3:5,
Pero añade una cosa más y dice que no tiene herencia en el reino de Cristo. Entonces, si somos fornicarios o inmundos o ávaros, no tenemos herencia en el reino de Cristo. Por lo más que queramos, no vamos a heredar eso. Y esto lo dice en este versículo, no lo digo yo, no lo dice el hermano, no lo dice el hermano, lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, diciendo esto, vamos a Primera de Corintios 8:7. Amén. Y dice, porque no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificio a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Y vamos a entender que muchos de aquí, muchos de allá tenemos la conciencia muy débil y hasta yo me incluyo, a muchos tenemos la conciencia muy débil y no sabemos cómo fortalecerla, pero yo creo que fortaleciendo la mente sería leyendo la palabra, la única manera de fortalecer la mente y no caer en idolatría, porque muchos caemos en idolatría y ni sabemos que estamos idolatrando porque pensamos que la idolatría es nomás inclinarte en Dios, cuando eso nomás es todo de la idolatría. Entonces hay que fortalecer nuestra mente porque nuestra mente es débil. Y yo pienso que leyendo Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, las epístolas de Pedro y las epístolas de Juan, yo pienso que eso fortalece la mente. Entonces, como nuestra conciencia es débil, tenemos que fortalecerla, no caer en eso, saber lo bueno y lo malo, saber doctrina, saber todo, y con eso tenemos mente fortalecida. Vamos a Isaías 2:8. Isaías 2:8. Un amén cuando lo tengan. Aquí en Isaías 2:8 dice la palabra de Dios. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante las obras de sus manos, ante lo que fabricación de sus dedos. Entonces, todo en esta tierra, hermanos, es ídolo, porque aquí nos dice que esta tierra está llena de ídolos. Lo que hemos creado, la fabricación de nuestros dedos, el iPhone más nuevo, el PlayStation 10, lo que sea, todo eso es idolatría. Nada de eso nos vamos a llevar, todo eso no es de aquí. Eso nomás nos quita tiempo de estar con Dios donde deberíamos estar adorando, leyendo la Biblia, escudriñándola. Estamos idolatrando al no hacer eso y como dije, muchos de nosotros no lo sabemos, hacemos idolatría y no lo sabemos porque incluyendo a veces a mí, no oramos, no leemos la Biblia, no la escudriñamos y no hacemos nada de eso. Por eso estamos llenos de ídolos, todo alrededor de nosotros es ídolo. Vas a la tienda y miras todos los teléfonos, todos los carros, toda esa idolatría. A eso, a lo que le dediques más tiempo, el trabajo, estás idolatrando. Cuando un trabajo te quita esos 3 días o 2 días que vas a la iglesia y si puedes cambiar eso, no lo cambias, estás idolatrando al ponerle más tiempo a eso que a la iglesia. Eso es idolatría, hermano. Entonces, diciendo eso, vamos a Deuteronomio 7:25. Deuteronomio 7:25 dice, en nombre de Jesús, dice: las esculturas de tus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás ni plata ni oro que la recubren para tomarlos para ti, que no sea tropiezo por ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Entonces, un ejemplo nos dice: no codiciarás. Por ejemplo, tú vas a la iglesia con un pantalón simple, tus zapatitos y una camisa simple, y luego llega un hermano dominguero, como muchos dicen, ¿no? Y viene con un traje caro, unos
zapatos bien clean, un reloj, y luego uno se pregunta, y uno le dice a Dios, Señor, si yo estoy aquí viniendo tres veces a la semana y no tengo eso, pues, y uno empieza a codiciar, uno empieza a tener coraje, y luego, pero ahí hay un catch, hay algo que dice la palabra de Dios, que desnudos venimos a esta tierra y desnudos vamos a ir. Entonces, eso no tiene nada que ver, hermano. Nomás con que vengamos a la iglesia, dediquemos tiempo a Cristo, no idolatremos, no importa lo que vestimos, no importa lo que tengamos, el carro que tengamos, no importan los zapatos que tengamos, eso nada importa porque nos vamos a ir desnudos con Cristo. En nombre de Jesús, hermano. Entonces, ¿qué pasará si idolatramos? Si no sabemos que estamos idolatrando a esas cosas, ¿y qué nos pasará, no? Muchos nos pensamos, entonces estoy idolatrando, ¿qué me pasará? Pues aquí en Salmos 19:4, si lo tienen, dice Salmos 16:4, disculpe, dice Salmos 16:4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven a otro Dios. No ofreceré sus liberaciones de sangre, ni mis labios tomaré en su nombre. Jehová no recibirá las liberaciones de sangre. Y qué feo que Jehová no tenga tu nombre uno de nuestros nombres en sus labios. Eso a mí se me hace muy feo. Esas son las consecuencias de que cuando uno hace idolatría, no nos toma a Dios en cuenta, a veces no nos hace caso, siempre está ahí viéndonos y todo, pero cuando le pedimos nos ignora porque a nosotros nos dedicamos más tiempo que a las cosas de que debemos estar, que es leyendo la palabra, ¿no? Entonces, pasando eso, vamos también a 1 Samuel 15:23. 1 Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación, por cuanto tú desusaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí dice, y como los ídolos idolatría es obstinación. La obstinación es terquedad. Cuando uno es terco, cuando uno no tiene paciencia, cuando uno más quiere hacer las cosas así a lo fácil, a lo simple, y lo haces. Aquí dice que eso es idolatría. La obstinación, en un diccionario decía que la obstinación era terquedad. Entonces, cuando uno busca lo simple, busca lo fácil, estás idolatrando. No importa que no sea un Dios falso, estás idolatrando. Estamos idolatrando. Vamos a Miqueas 5:13. Dice Miqueas 5:13: y haré tus esculturas, tus imágenes en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Entonces, pedimos eso a Dios, hay que pedirle que cambie eso, y Él aquí nos dice que Él no nos hará las esculturas en medio de nosotros, y jamás nos inclinaremos a la obra de nuestras manos otra vez. La obra de nuestras manos otra vez, hermano, no nomás tiene que ser un Dios, una imagen, tiene que ser no importa lo que sea, pero algo que te quite tiempo de Cristo, ¿no? Faltan dos versículos, a ver. Dice Jeremías 11:11. Jeremías 11:11 dice: por tanto, así dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre el mal, aquí yo traigo sobre ellos el mal, que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Entonces, Dios dice que traerá males y clamaremos y no nos oirá, porque cuando uno no quiere hacer las cosas a la manera de Dios, lo quiere hacer a la manera de uno y quiere idolatrar, y aunque no sabe que está idolatrando, él no nos escuchará, porque clamaremos a Él, Él no nos escuchará. Y dice, entonces, diciendo esto, hermano, que la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir idolatrando? ¿Vamos a seguir viniendo nomás a veces, leyendo la Biblia nomás a veces?
a seguir haciendo las cosas a nuestra manera, o vamos a seguir haciendo las cosas a la manera de Cristo, de la manera como dice la palabra de Dios. Aquí nos dice. Y eso es todo, hermanos. Y Dios los bendiga. Gracias, Señor, porque hemos cumplido, Señor, y te doy gracias, Señor, porque estás aquí, Señor, y se siente, Señor. Te pido, Señor, que este mensaje, Señor, se quede, Señor, en la mente, Señor,